Buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que les abrimos aquí en la sintonía de Radio Televisión Diocesana para que puedan asomarse a la vida de la Iglesia que peregrina en la archidiócesis. Pasen y vean el recorrido que haremos de aquello que mejor representa nuestra Iglesia local en los aledaños de la Semana Santa. Cerramos de este modo la Cuaresma y nos disponemos a celebrar los días santos. Esta ha sido nuestra manera de prepararnos. Les hemos seleccionado algunos contenidos significativos que esperamos sean de su agrado. Comenzamos. El personaje de la semana ha sido Monseñor Alejandro Arellano, el sacerdote olieño al que el Santo Padre otorgaba el título personal de arzobispo y obispo titular de Bisuldino. Arellano, que ya ostentaba desde mayo del 21 la distinción de ser el más joven al frente del decanato del Tribunal de la Rota Romana, en toda la historia asume desde el pasado sábado un nuevo servicio eminentemente pastoral. El secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, en nombre del Papa Francisco, presidió la consagración episcopal. La Iglesia de Toledo, en comunión con la Iglesia Universal, vivirá mañana un día de gozo. Un sacerdote nacido en Olías del Rey, formado en sus seminarios y ordenado en Toledo, recibirá el orden episcopal en la Iglesia Madre, la Catedral Primada. Una celebración que comenzará a las 11 de la mañana y que estará presidida por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad. A pocas horas de esta celebración, Monseñor Alejandro Arellano hablaba con Canal Diocesano para transmitir el profundo agradecimiento al Papa Francisco por este nombramiento, que el Santo Padre le comunicó en persona. Lo recibo con esta actitud de humildad, de seguir prestando ese servicio con fidelidad a la Iglesia y al sucesor de Pedro, ¿no? Y también con la responsabilidad de intentar ser un buen pastor, ¿no? Que sea un maestro en la fe, que sea un guardián de la verdad y que sea un padre en la caridad. Las campanas de la Catedral de Toledo sonaban el pasado 2 de febrero a las 12 del mediodía. En ese momento se hacía público la decisión del Papa Francisco de otorgar el título personal de arzobispo y obispo titular de Bisuldino, sede histórica de Gerona, pero que como diócesis no existe en la actualidad, al sacerdote español Alejandro Arellano Cedillo, que en mayo de 2021 fue nombrado decano del Tribunal de la Rota Romana, el más joven de la historia en ostentar este cargo. Desde su ordenación ha servido a la Iglesia en diferentes lugares del mundo y desarrollando diferentes labores. Allá donde ha ido, ha llevado muy presente a la Iglesia de Toledo. Una gracia porque donde yo estoy siempre llevo presente a la Iglesia de Toledo, ¿no? Que es rica en su gente, en su historia, ¿no? en su arte y sobre todo esta Iglesia tan rica en santos, en tantos santos que se han distinguido a lo largo de la historia. Entonces me siento muy orgulloso de llevar el nombre de Toledo en la misión que estoy realizando dentro de la Iglesia. Para mí, vivir es Cristo. Es el lema elegido por Monseñor Arellano que recoge las palabras de San Pablo. Su escudo episcopal evoca sus orígenes y al mismo tiempo sus valores espirituales y su ministerio. El sábado pasado, solemnidad de la Anunciación, se celebraba en la Catedral Primada la Santa Misa de Ordenación Episcopal de Monseñor Alejandro Arellano Cedillo. En ella concelebraron 4 cardenales y 20 obispos. Junto al cardenal secretario de Estado participaron como obispos consagrantes el señor arzobispo de Toledo y el señor secretario general del Sínodo de los Obispos. Monseñor Arellano se manifestó muy agradecido por esta nueva invitación al seguimiento de Cristo y al servicio de la Iglesia. Este sábado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, se celebraba en la Catedral Primada la Santa Misa de Ordenación Episcopal de Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, sacerdote nacido en Olías del Rey y en la actualidad decano del Tribunal de la Rota Romana. En la Eucaristía, presidida por el secretario de Estado de su Santidad, concelebraban 4 cardenales y 20 obispos, algunos de ellos llegados desde Roma y de otros lugares de Europa y América. En su homilía, el cardenal Pietro Parolin destacó la universalidad de su misión. Toledo, Madrid y Roma, la Iglesia de España y la Iglesia Universal han marcado tu camino y tu vida. Es un camino que te ha mostrado la belleza de la Iglesia particular y universal y la importancia de que éstas se mantengan en estrecha relación y se sirvan recíprocamente, de modo que a nadie le falte nunca la colaboración, el sostén y la ayuda de todos.
Al término de la Santa Misa, Monseñor Alejandro Arellano pronunciaba una locución en la que manifestaba su agradecimiento al Papa Francisco y hacía memoria de sus años de entrega y servicio en la Iglesia. Como Abraham, dejé mi tierra y fui donde el Señor me condujo para servir a la Iglesia y al sucesor de Pedro con todo el corazón, con la inteligencia, la fe y la caridad de un joven sacerdote. Hoy me encuentro en esta catedral primada con la serenidad, la humildad y la madurez que dan los años. Consciente de mis límites, pero con la confianza incondicional en la fidelidad de Dios. Para mí la vida es Cristo. Es el texto bíblico del que Monseñor Arellano ha tomado su lema episcopal y recordó que en el Fiat de María se encuentra concentrado todo el misterio de su fe. He elegido este día para mi ordenación episcopal porque el misterio de la Anunciación representa el centro y el corazón de la historia de la salvación, donde el cielo y la tierra se encuentran, se celebran las bodas del Eterno con sus criaturas. Como María, para mí la vida es Cristo, y este es el proyecto de mi ministerio episcopal. Ordenado sacerdote en 1987 en Toledo, Monseñor Arellano pertenece a la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, decano del Tribunal de la Rota Romana, y desde el pasado 2 de febrero el Papa Francisco le confirió el título personal de arzobispo de Visuldino. La pasada semana teníamos noticia de que el Papa Francisco finalmente autorizaba la promulgación de los decretos que reconocen las virtudes heroicas de la sierva de Dios Teresa Enríquez de Alvarado, más conocida en los ambientes con el sobrenombre de la Loca del Sacramento. Muy devota de la Eucaristía, promovió la creación de cofradías para el culto del Santísimo Sacramento en todo el orbe católico. En Torrijos fundó la Colegiata del Corpus Christi, joya de la arquitectura, cabeza y madre de todas las cofradías eucarísticas de España. La Iglesia cuenta con 6 nuevos venerables. Uno de ellos, Teresa Enríquez de Alvarado, que vivió en España entre los siglos XV y XVI. Noble española, famosa por su religiosidad y su dedicación a las obras de caridad, tras la muerte de su marido se retiró a vivir a Torrijos y allí abrazó un estilo de vida pobre, según la espiritualidad franciscana. El Papa Julio II pues la llegó a denominar la Loca del Sacramento y embriagada del vino celestial, ¿no? Porque para ella la Eucaristía era el motor y la razón de su vida. De hecho, fiada en el Santísimo Sacramento, me sucedieron las cosas mucho mejor de lo que yo supe pedir. Su causa de beatificación se inició en Toledo en el año 2001, impulsada por la comunidad de concepcionistas franciscanas de Torrijos. Ellas han acogido la noticia de su nombramiento como venerable con gran alegría. En su convento, en la sacristía, encontramos su cuerpo incorrupto. Tiene un deseo de que en Torrijos haya vida religiosa. Entonces ella, junto con Santa Beatriz había fundado el primer monasterio aquí en Toledo, la Casa Madre, y la segunda fundación de las concepcionistas va a ser en Torrijos, promovida por doña Teresa Enríquez junto con Santa Beatriz de Silva. Luego incluso promoverán alguna otra fundación en algún otro lugar de España. Muy devota de la Eucaristía, a Teresa Enríquez se le reconoce como la fundadora de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de Torrijos, pero también promovió la creación del culto a la Eucaristía en cofradías en América Latina y Roma. La cofradía sacramental de Torrijos se funda de modo gemela a la de Roma, de San Lorenzo in Damaso en Roma, con el apoyo que dio Teresa Enríquez justamente a la cofradía romana, que era en su origen un acompañar al sacerdote llevando el viático, llevando el Santísimo Sacramento a la casa del enfermo, es decir, que surgió con una sensibilidad especialmente al enfermo. El próximo 16 de abril, aniversario de la Capilla de la Adoración Eucarística Perpetua de Torrijos, el señor arzobispo de Toledo presidirá la Eucaristía en acción de gracias por el nombramiento como venerable de Teresa Enríquez de Alvarado. Esta semana se presentaba la participación de Cáritas Diocesana de Toledo en el acto penitencial de la ciudad con el Santísimo Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres, que tendrá lugar el próximo martes santo a las 8 de la tarde en la Catedral Primada,
con la presencia del señor arzobispo y que podrán seguir como todos los años por esta misma sintonía. Por primera vez los trabajadores y voluntarios de Cáritas tendrán el privilegio de portar la imagen del Cristo, uno de los iconos más antiguos de la caridad en toda la cristiandad. La parroquia mozárabe de Santa Justa y Rufina, sede de la Cofradía de la Santa Caridad en Toledo, acogía la presentación de la colaboración por primera vez de Cáritas Diocesana en el acto penitencial de la ciudad con el Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres. La cofradía tiene su sede canónica en esta parroquia mozárabe y, ya digo, tiene un largo recorrido de caridad entre todos sus miembros, que además lo hacen incluso cuando terminan su estación de penitencia, donde hay una verdadera colecta por los más necesitados. El delegado episcopal de Cáritas Diocesana ha reconocido que este martes santo será especial y que Cáritas y la cofradía comparten su amor y trabajo por los más pobres. Para toda la delegación, para todo lo que es Cáritas Diocesana, pues es un honor que ese día pues nos hayan ofrecido que podamos nosotros pues llevar la imagen, quién son pues los trabajadores, los voluntarios, los beneficiarios de la institución y todas aquellas personas que quieran participar y que están en la relación nuestra con Cáritas, ¿no? Es la unión natural que debe haber entre hermandades y cofradías y Cáritas. Así lo manifestaba esta mañana el finado de la Cofradía de la Santa Caridad, quien ha reconocido que sin la caridad no son nada. Sin la caridad, los cofrades no son nada. Está la liturgia, está la oración, y de la liturgia y la oración que nace en el altar nos lleva a la caridad. Y por eso cada vez hay que fomentar más que los cofrades, los hermanos de cada una de nuestras cofradías colaboren con Cáritas y con la caridad que representa Cáritas en la Iglesia. Voluntarios y trabajadores de Cáritas Diocesana de Toledo portarán el próximo martes santo la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres desde la parroquia Santa Justa y Rufina hasta la Catedral Primada. Allí a las 8 de la tarde comenzará el Vía Crucis de la ciudad, que podrán seguir en directo en Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Ya recuerdan que el curso de formación complementaria, que es como ese curso más institucional que nos ofrece la Archidiócesis de Toledo y que nos va acompañando a lo largo del curso, por lo menos a lo largo de los últimos trimestres del curso pastoral, una vez pasadas las jornadas, nos va ofreciendo el testimonio y nos va ofreciendo distintas experiencias que tengan que ver con los temas sobre los que estamos profundizando. Este año ya recuerdan que el tema por excelencia era el del primer anuncio, pero también ya recuerdan que uno de los asuntos que está vertebrando todo nuestro curso es la vocación consagrada, la vida consagrada, nuestras consagradas, consagrados para la misión. Para la segunda cita del curso de formación complementaria de este año, han tenido a bien presentarnos la figura de alguien que reúne estas dos peculiaridades. Se trata de una consagrada que está al frente de un estilo de forma de vida que intentan, en la medida que pueden, provocar el primer anuncio, el primer encuentro con Cristo. Tenemos el lujo de tener esta noche con nosotros y de poder presentar a la Madre Carolina Blázquez, que es la superiora del Monasterio de la Conversión. Madre Carolina, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber estado por aquí con nosotros. Gracias por contar conmigo. Muy bien, talaverana, 45 años. ¿Desde cuándo, Agustina? Entré en el monasterio con 17 años, o sea, muy joven. Muy sí. joven. ¿Y por qué Agustina? Bueno, yo estudié en el Colegio de los Sagrados Corazones de Talavera de la Reina con las hermanas agustinas. El testimonio de vida de las hermanas es muy potente porque ellas están muy implicadas en la labor docente, dando una identidad religiosa muy fuerte al colegio, y a la vez las alumnas somos muy testigos de su vida dedicada al Señor, ¿no? A través de las vemos rezar, también cómo se cuidan entre ellas. Entonces ya el testimonio de las hermanas es muy atractivo. A eso lo unimos pues que yo soy un poco hija de todo este movimiento de renovación de la pastoral juvenil en Talavera de la Reina en los años 90, cuando llegaron un grupo grande de sacerdotes jóvenes. Estamos hablando de la época de don Arturo, de Arturito. Justo, Arturito, Carlos Sobrón. Qué jóvenes que éramos. Gonzalo Mazarrasa, ¿no? Que se formó la coordinadora pastoral, ¿no? De la juventud. Sí.
Y entonces pues ahí empezamos las peregrinaciones a Fátima. Yo fui de las primeros que se celebraron, ahí estuve yo. Entonces eso fue un momento para mí muy fuerte de experiencia de que Dios es una persona, que está vivo, que le importamos, ¿no? Y casi que a la vez que darme cuenta que Dios existía, no como una tradición, sino una fe personal, sentí vivamente que quería ser y que merecía la pena, ¿no? Estar con Él y dedicarle todo. Entonces, un poco giro de timón fuerte, porque tampoco es que yo hubiera sido una niña especialmente muy religiosa y jamás había pensado ser monja, pero de los 16, ese último año fue muy fuerte para mí y tuve como una certeza grande de que este era mi camino. Siempre aquí en la ciudad de Toledo parece que el carisma por excelencia o el carisma en el que abundamos, carisma consagrado o espiritualidad de consagrados, en los que más abundamos es en el Carmelo. Y este año más todavía. Yo creo que estamos dedicando todo el tiempo que podemos, nunca el suficiente, a Santa Teresa de Lisieux en este jubileo. Y no hablamos tanto del carisma agustiniano, que siempre he tenido la impresión que es más fuerte en Talavera que en Toledo. Aquí en Toledo también están las gaitanas, pero parece que está muy ligado a Talavera. ¿Qué es el carisma agustiniano? ¿Qué aporta a la Iglesia? Bueno, el carisma agustiniano es muy rico. Agustín es el padre del Occidente, por lo tanto su patrimonio, su herencia teológica, espiritual es bellísima. Él se siente atraído por las primeras comunidades de los cristianos de Jerusalén. Tiene este deseo de vivir en común, ser una expresión de unidad, ¿no? y al servicio de la Iglesia, a través de una vía contemplativa, ¿no? O sea, que los pilares son siempre como contemplación, interioridad, fraternidad y servicio a la Iglesia. Aparte, tenemos un recorrido histórico muy rico, porque San Agustín es del siglo III o IV, pero luego nuestra orden nace en el tiempo de los mendicantes, en el siglo XIII, porque el patrimonio agustiniano, con la invasión de los vándalos en el norte de África, se pierde, lo que son los monasterios que Agustín fundó. Y entonces ahí también, pues en nosotros, los agustinos, hay una dimensión evangelizadora, mendicante, muy fuerte. Y luego todo el desarrollo histórico. En Talavera, además, tenemos que contar la figura de San Alonso de Orozco. Sí. Eso es, ¿no? Que es este santo de Oropesa, del siglo de oro, fue una figura importantísima en el siglo XVI. Él es el fundador del monasterio de las Hermanas en Talavera. Y también vivió en el convento de San Agustín de frailes, de hombres que había allí. Entonces, bueno, pues quizá por eso este vínculo talaverano, pero el carisma de Agustín tiene mucho que decir al mundo de hoy. Agustín es un convertido, un buscador de la verdad, con un sentido muy fuerte de la amistad, ¿no? De la necesidad de buscar juntos a Dios. Bueno, me parece que son aspectos que son muy significativos para nuestro mundo. ¿Seguís todavía orientando vuestra vida con el lema que aparece en el tradicional escudo de la Orden de San Agustín, Toleleje, que está muy ligado a la conversión? Que eso te iba a decir, al hilo de lo que antes comentabas, ¿qué puede proponer el toma y lee a la gente de este momento? Primero, despertar la búsqueda de Dios, ¿no? Porque el Toleleje está en el corazón de lo que es la batalla espiritual de Agustín, ¿no? Y del momento de la conversión. Después, la importante de esta búsqueda integral, en la que está implicado el hombre entero, también la dimensión intelectual, la importancia de la palabra de Dios, ¿no? Porque el Toleleje coge las escrituras y léelas, ¿no? Es donde Agustín recibe la palabra de gracia. Entonces, sí, como la dimensión también del cultivo de lo que es una búsqueda intelectual en diálogo con la cultura, ¿no? Me parece que pueden ser dimensiones interesantes. Bueno, pues vamos a ver, viene aquí, o comparece hoy aquí, como superiora del Monasterio de la Conversión. En mayor o menor medida creo que toda la gente que toma parte del apostolado, de la vida de la Iglesia aquí en Toledo, ha oído hablar del monasterio de Sotillo de Ladrada. Quien más, quien menos conoce gente que va allí a retiros de la fraternidad. ¿Cómo surge lo vuestro en Sotillo de Ladrada? ¿Por qué unas cuantas de Talavera? Ahora nos cuentas más detenidamente. ¿Por qué unas cuantas de Talavera? Bueno, pues buscáis un horizonte nuevo. Sí, nosotros somos 7 hermanas las que salimos de Talavera, de la Reina, del monasterio de allí, después de un proceso largo de discernimiento, sobre todo por parte de Madre Prado, que es la iniciadora de esta nueva comunidad.
intentando vincular a la vida contemplativa que vivíamos en Talavera, ¿no? Allí con una expresión evangelizadora a través del colegio, Prado sintió la necesidad de, prescindiendo de la dimensión de la mediación de la escuela, sí, buscar una evangelización directa, ¿no? Entonces, potenciar algunas dimensiones de la vida contemplativa, como era el estudio, la liturgia, y desde ahí, con el lema de los mendicantes, contemplata alis tradere, dar a los otros lo contemplado, nosotras como mujeres hoy en el siglo XXI, asumir también esa dimensión evangelizadora. Bueno, pues somos 7, salimos en 1999 las 4 primeras, en el año 2000 nos unimos 3 más. Estas salidas siempre son dolorosas, sí, ¿no? Ya, bueno, yo creo que ya con el paso del tiempo pues también ayuda a sanar las heridas y a caminar, a ver que sí, todo es de Dios, ¿no? Porque pues sigue su camino. Marchamos a Palencia, acogidas por don Rafael Palmero, que nos conocía de aquí. Sí. Y después de 13 años viviendo en un antiguo seminario de los padres agustinos, finalmente nos trasladamos a Sotillo de Ladrada y somos hermanas de vida contemplativa con una acción evangelizadora. Como bien dice, me imagino que al principio fue un poco, siempre que pasan cosas de estas es un poco convulso, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que piensa, ¿pero dónde van? Pero ahora ya está más o menos todo, ¿no? Ya está todo como más sometido a fraternidad. Y una pregunta que no quería dejar de hacerle. Siempre que tenemos la ocasión de tener aquí a gente que bueno, pues que se han iniciado en una caminan hacia un nuevo horizonte. Sobre todo agustinas, porque la regla de San Agustín se propone para recoger lo disperso. Todos aquellos que vivían solos, que tenían experiencias diversas y que vivían más o menos un mismo carisma, pues se promulga la regla de San Agustín y se crea la orden de San Agustín un poco para reunir lo disperso. Y ahora, sin embargo, alguien puede decirles, bueno, pero ahora quieren fragmentar algo que ya existía, ¿no? ¿Qué dice cuando alguien le sugiere esto? Bueno, primero nosotros hemos hecho un paso de obediencia al Espíritu, ¿no? Eso es muy importante porque tampoco era fácil para nosotras dar este paso y sentimos un empuje fuerte cuando uno siente esto Dios lo quiere y a veces también te rompe los esquemas y no tiene una explicación fácil, racional y a pesar de todo, ¿no? Cuando sigue una experiencia vocacional que es seguir la voz del Espíritu, pues esto se impone, ¿no? Incluso ante las razones ponderadas. Por un lado eso. Por otro lado, nosotros hemos luchado mucho por mantener la unidad. Nosotros no somos una nueva realidad de vida consagrada, somos monjas agustinas, somos un grupo de monasterios con unos estatutos propios, con una forma peculiar de vida recogida ya canónicamente dentro de la orden como los demás monasterios que existen. Somos como nuevos monasterios, porque ya de nuestro monasterio han nacido 3 monasterios más, somos ahora un grupo. Y por otro lado, pues yo creo que ahora el reto eclesial, me parece, es buscar una unidad en la diversidad, porque el espíritu nunca es uniforme. Y yo creo que tenemos que respetar, ahí siempre con la prudencia, en la cautela, de saber reconocer lo nuevo que puede suscitar el espíritu y acogerlo dentro de unos cauces que procuren una unidad en la diversidad, y así es como nos gustaría que se entendiera también nuestra vida. Y además que la vida contemplativa nunca ha sido estática, siempre ha estado en movimiento, siempre ha ido cambiando y ahora tenemos la resistencia al cambio de que nos gusta algo que durante muchos siglos ha sido estático y como se está moviendo, está cambiando, pues lo vivimos con un poco de vértigo, pero esto siempre ha cambiado, desde los primeros que se marcharon al desierto hasta el día de hoy. De manera que el carisma que les hace singulares es que quieren vivir un carisma agustiniano, contemplativo, radicalmente contemplativo, sin ningún tipo de... y además como de anuncio, como lo comentaba antes. Claro, bueno, a veces hay esta contraposición, sí, radicalmente contemplativo, pero eso no opuesto a una dimensión de testimonio y de evangelización, y eso requiere un dinamismo apostólico, ¿eh? Entonces nosotras, primeramente dentro del monasterio, el monasterio
Pues está situado en un lugar precioso, en el Valle del Tietar, no dentro de una ciudad, separado, y es un lugar de oración, de retiro, y en el propio monasterio hay una hospedería donde vienen muchísimas personas. Sí. Y nosotras, las hermanas, somos quienes les acompañamos, guiamos los retiros, hacemos los itinerarios espirituales, ¿no? También puede venir grupos con sus sacerdotes, pero principalmente el modo como trabajamos es que nosotros guiamos estos encuentros. Entonces vienen los sacerdotes con sus parroquias y descansan, están encantados. Fenomenal. Y luego hay alguna dimensión también de pastoral rural, porque en el pueblo de Sotillo ayudamos en la catequesis, con algún grupo de oración, y tenemos una misión, ahora sí, de primer anuncio en el Camino de Santiago. Ajá. Total, que recapitulando, desde que la Madre Prado con unas cuantas salieron de Talavera, marcharon primero a Palencia, donde estuvieron casi 2 décadas, dice. 13 años. 13 años, algo más de una década. Después llegaron a Sotillo, que eso era un poco como no sé si casa madre se puede... Sí, así un poco la entendemos, aunque sí. En realidad los monasterios son eso iba a decir, autónomos. aunque sean autónomos, sí. Es un poco el origen de todo. ¿Y ahora cuántos son? Ahora mismo estamos en Sotillo 32 hermanas. 32. Estamos iniciando una presencia cerca de Roma, es otra diócesis, la diócesis de Albano, pero muy cerca de la capital, en Genzano di Roma. Allí está Madre Prado ahora. Se iba a decir, cuando dicen que la Madre Prado está en Roma, no es que tengáis casa madre en Roma, sino que... está iniciando una casa allí. generalicia allí. No, con 7 hermanas. Bueno, ella es ahora nuestra madre federal, porque sí que hemos creado una federación que aglutina nuestros monasterios. Luego, hace 8 años, se fueron 15 hermanas nuestras a revitalizar el monasterio de monjas agustinas de Lima, en el Perú. Caramba. Que estaba a punto de cerrarse, ¿no? Quedaban 3 hermanas muy mayores y el padre general nos pidió si podíamos ir y revitalizar la vida del monasterio, y ahora estamos iniciando también una experiencia similar en el sur de Chicago, en Estados Unidos. En Estados Unidos, que eso no lo tienen en la página web. Bueno, es una cosa todavía incipiente, aunque llevamos 3 años, 4 años con este discernimiento y decididas, solo que los problemas del visado, ninguna somos norteamericanas. Bueno. O sea, queremos ir despacio y hay 3 hermanas ahí mayores, es un monasterio ya constituido, y por ahora hay 2 hermanas nuestras porque es difícil mandar un grupo grande, está muy lejos, bueno, y que es que no podemos permanecer por ahora porque es complicada la estancia en Estados Unidos. ¿Y qué es esto de la fraternidad seglar? De la que particularmente en tanto he oído hablar y siempre me ha dado un poco de apuro preguntar. Tal vez probablemente al que más he oído hablar ha sido a Javier Moreno. Probablemente. Y siempre me da un poco de apuro preguntarle, oye, ¿qué es esto de la fraternidad seglar? ¿Qué es esto de ir una vez al mes allá a Sotillo? ¿Qué es la fraternidad seglar? ¿Por qué surge esto? Bueno, las fraternidades laicales están ya presentes en el origen de nuestra orden como orden mendicante. Los mendicantes lo llamaban las manos largas de los hermanos y hermanas, ¿no? Porque ellos llegaban donde nosotros no podíamos, ¿no? Manu lunga. Cuando nosotras iniciamos, pues ya en el 1999 hubo un primer matrimonio que vino a vernos a la casa de Palencia. Entonces estaban las hermanas, yo todavía no estaba allí, en San Andrés de Arroyo, y sintieron la llamada a caminar junto a estas 4 hermanas que estaban allí como familia cristiana. Son una familia de Talavera de la Reina. Bueno, pues el paso de este matrimonio, que su primer hijo estaba recién nacido, pues ha ido siendo fruto de muchos otros síes, y ahora pues hay un grupo como de 20 familias, luego también jóvenes, personas que no están casadas, que vienen, eso es una vez. El vínculo es el monasterio como un lugar donde vivir la fe, ¿no? Vienen una vez al mes, pasan un día allí con nosotros, rezamos, compartimos la fe, tenemos formación alrededor del carisma agustiniano y tenemos esta experiencia de caminar juntos como una comunión eclesial en las distintas vocaciones. ¿Y cuántos vienen siendo en la fraternidad? Pues mira, son como 20 familias, o sea, 60 personas, una cosa así, sí, porque vienen sus hijos traen amigos. Qué barbaridad. Sí, luego hay un grupito cuando vivimos en Palencia, allí también se creó una pequeña fraternidad laical, ¿no? Entonces hay un grupo que llamamos los del norte, que ellos se reúnen en Carrión cuando las hermanas están en el Camino de Santiago, y luego pues una vez al mes se reúnen ellos, a veces va alguna hermana a ayudarles.
y también entonces son Fraternidad del Norte y Fraternidad del Centro. Entonces todos juntos, pues eso, más o menos 60 personas, sí. ¿La Fraternidad Seglar a qué te compromete? ¿A un encuentro mensual? Hay un itinerario porque todo eso está arreglado en la Orden de San Agustín. Entonces ellos hacen unos pasos como un primer compromiso de lectura de la palabra de Dios. Es muy importante para nosotros también por la tradición monástica el contacto con la palabra. Sí. Lectura de la palabra de Dios, la Eucaristía, oración diaria alrededor de la palabra, venir una vez al mes y después de un tiempo caminando hacen un compromiso, ¿no? Un compromiso de por vida de pertenencia a la orden, y ellos también pasan a formar parte de la orden. Son considerados hermanos de la Orden de San Agustín por este vínculo como fraternidad laical. Qué interesante. Tercera orden. Claro, una tercera orden. Dejamos la invitación ahí. Si alguien se siente llamado a saber un poco más de esto, que se acerque, ¿verdad? Exacto. Allí, que se acerque a Sotillo. Eso es. Ahora en la Pascua vienen muchísimos. Es un ahora que momento... empieza el buen tiempo es un sitio muy visitable. Sí. No sé si tanto en invierno, pero ahora empieza a ser un sitio bastante recomendable, que se acerquen a Sotillo y allí pueden entender un poco algo más, claro. o les pueden explicar algo más. Bueno, la han invitado aquí porque reúne en su persona o en su estilo de vida dos asuntos sobre los que estamos en este curso. El primer anuncio y la vida consagrada. Y parecía que hay pocas personas que puedan ponerle rostro de una manera más exacta a vivimos la consagración y nos interesa anunciar a Cristo. ¿Qué experiencias proponen o proponéis desde las Agustinas como experiencias de primer anuncio? ¿Qué experiencia tenéis sobre todo esto? Bueno, en el monasterio es un lugar muy atractivo hoy en día, sobre todo porque la gente está muy rota y necesita hacer momentos de parón en su vida cotidiana. Entonces, en el monasterio prácticamente de continuo hay alguna de estas historias, ¿no?, de personas que necesitan hacer un periodo de sanación. No son los que vienen como a hacer un retiro, un acompañamiento, se quedan periodos largos, comparten con nosotros el horario porque necesitan entrar en un horario monástico que es tan saludable, ¿no? Se duerme cuando se duerme, se vive, ¿no? Porque el mundo de hoy está al revés, ¿no? Se duerme por la noche, se vive durante el día, se come 3 veces al día, bien, pero no hace falta ni comer más ni menos, ¿no? Entonces, solo el contacto con la creación, trabajar con las manos, no tener que hablar mucho, bueno, todo esto es muy saludable y vemos pues, que es un camino hoy de primer anuncio porque vienen personas que tampoco están buscando propiamente una experiencia religiosa, sino una necesidad de reconstruirse humanamente. Sí. Eso por un lado. Y luego la experiencia quizá pues más pionera, porque además llevamos muchos años, es la del Camino de Santiago. ¿Llevan muchos años en esto del Camino de Santiago? Sí, 17 años. ¿Y en qué consiste esto del Camino de Santiago? ¿Cómo desde Sotillo de Ladrada pueden tener esta especie de ambición, esta tarea tan ambiciosa? ¿En qué consiste esto del Camino de Santiago? Bueno, el camino surgió en nuestra estancia en Palencia porque por Palencia pasa el camino francés, ¿no? Claro. Siempre, no me quiero alargar, pero esto lo tengo que decir aquí en Toledo, siempre recuerdan las hermanas mayores como don Juan Miguel Ferrer pasó por allí a verlas y fue lo primero que él las dijo. Era la Navidad del año 2000, acababan de salir y estaban iniciando y les dijo: tened en cuenta el Camino de Santiago. Estáis aquí en Palencia y ese es un lugar especial. Bueno, eso quedó allí, ellas siempre se acuerdan. Y nosotros años después pues sentimos la llamada a hacernos presente. ¿Por qué? Porque al monasterio viene un perfil de personas que ya tienen alguna noticia o al menos quieren venir a un monasterio. Pero el Camino de Santiago era un lugar genial. Sí. Todavía no estaba el Papa Francisco y esto de la iglesia en salida o de las periferias no lo sabíamos. Pero era un lugar donde poder ir a buscar a los que no vendrían al monasterio, ¿no? Y bueno, pues estamos una fraternidad de hermanas pequeña, 4 o 5 hermanas, con voluntarios, jóvenes, familias que vienen a ayudarnos, siempre como con esta dimensión, ¿no?, de comunión eclesial. Y ofrecemos, estamos en Carrión de los Condes, en el albergue parroquial, la diócesis de Palencia, y ofrecemos una acogida cristiana, ¿no?, principalmente desde tener limpia la casa hasta tratar con amabilidad a las personas, que ya es muchísimo, pero luego les ofrecemos un momento de encuentro con nosotros todas las tardes. Es todo libre, pero vienen muchos, ¿no? Vienen a la liturgia,
vienen a la Eucaristía y es un espacio donde ellos están como desprovistos de todas las capas de protección que nos ponemos en medio de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, muchos lloran, necesitan contarnos el peso que llevan, que no es el de la mochila, sino generalmente el que llevan en el corazón, de sus dolores, de sus preocupaciones vitales, y allí pasa algo. Muchos vuelven. Tenemos varias hermanas que han recibido allí su vocación. ¡Caramba! 2 hermanas alemanas, una hermana húngara, una hermana irlandesa. Claro, el Camino de Santiago es lo que Claro, tiene, claro, ese camino francés, que es el camino europeo, ¿no? Sí. O sea que en realidad, bien, ya me queda algo claro. No sabía nada de esto, por eso ya me queda claro que la base de operaciones es Carrión de los Condes, Claro. no tanto Sotillo. No. Y que lo que pretendéis es como una especie de albergue implementado, o, bueno, no estrictamente un albergue, pero una especie de acogida implementada, donde una especie de no un albergue, de aquí hay garbanzos y un jergón, sino un hogar, ¿no? Y aquello está siendo muy, muy enriquecedor, tanto para vosotras como para la gente. Sí. Bueno, otra experiencia de las muchas, bueno, de las experiencias que vosotros proponéis en vuestra web corporativa, el Camino de Santiago, la acogida de familias, que me parece que era lo que comentabas antes, ¿no? De que tenéis las casas abiertas a que la gente vaya allí a pasar unos días con vosotras, a rehacerse, a volver a encontrar equilibrio personal, a encontrar paz. Y También vienen familias, entonces hay hermanas que cuidan los itinerarios de los padres, hermanas que cuidan a la vez el de los niños, por lo tanto pueden los padres realmente tener un espacio de oración, ¿no? Se olvidan de que tienen hijos durante toda la mañana hasta la hora de comer, ¿no? Claro. Y los niños a la vez también están haciendo su camino espiritual, entonces sí, es muy rico. Ahora me dice cómo se puede, ahora nos dice cómo hay que contactar con eso, o cómo le decimos a la gente que pueden contactar. Los encuentros Haris. Sí. ¿Qué es esto de los encuentros Haris? Es una propuesta que ha surgido de la comunidad en comunión con un padre agustino, concretamente el padre Gonzalo Tejerina Arias, que es catedrático en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y él es un padre que ha caminado cerca de la comunidad muy desde el principio y desde su profesión como teólogo y a la vez pues queriendo colaborar con nosotras, ¿no? Pues ofrecimos esta oportunidad, se llaman Encuentros de Oración y Teología. Entonces, son una dimensión desde la espiritualidad agustiniana, una dimensión formativa, algo clave en lo agustiniano, por el tema del estudio, vivida en fraternidad y con una fuerte dimensión orante. Por lo tanto, pues estos encuentros se llevan haciendo desde el 2006, son 3 al año. Tenemos la alegría de este fin de semana celebrar el 50 encuentro. Sí, lo tenéis muy divulgado eso. Y es que una comunidad joven como la nuestra, tener un evento que se ha hecho 50 veces, pues bueno. Es un acontecimiento, ¿no? Y queremos, pues que estamos muy agradecidas por todo lo que allí hay. ¿Y a eso participa gente que pertenece al carisma? No propiamente, todo tipo de personas, está abierto. Eso no es una de las actividades que hacemos con la fraternidad, es de las ofertas que se cuelgan en la web, que se mandan por correo electrónico y que viene el que quiere. Y finalmente, otra cosa que anuncian con un nombre muy sugerente que se llama Civitas Dei, también eminentemente agustiniano. Claro. Civitas Dei. ¿En qué consiste este proyecto Civitas Dei? Son las actividades de verano. Que en vez de llamarlo actividades de verano, pues claro, no, es que el nombre es importante, ¿no? Esa es nuestra vocación, ¿no? Dios nos dijo, nombrad las cosas, ¿no? Nombrad la tierra. Entonces, el monasterio está construido como una ciudad de Dios, una Civitas Dei. Está la casa, no es un único edificio, está la casa de las hermanas, la casa de los huéspedes, los lugares de trabajo, la iglesia, como un pueblo, ¿no? Quiere ser esa ciudad de Dios, ¿no? Que es la iglesia. Sí. Entonces, las actividades de verano surgen con ese nombre, Civitas Dei, para que los que vengan se sientan constructores de esta ciudad de Dios que dice Agustín, ¿no? Sí. Que es el amor a Dios hasta el olvido de uno mismo. Pues aprender a vivir así, ¿no? Con un fuerte amor a Dios que nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos y por lo tanto vivir en el servicio, la acogida, el testimonio de la alegría de la fe en el mundo. ¿Y eso también lo llevan a cabo en sus monasterios? Sí, en Sotillo principalmente. Aunque también ahora en Lima este verano por primera vez, ahora ya se están terminando su verano, nos han contado, porque Lima es un monasterio en medio de la ciudad. Caramba. Es otra realidad, ¿no?
pero por primera vez tienen una huerta muy grande. Muy lejos del paraíso de Sotillo. Claro, sí, sí. Es que ahora la diversidad de monasterios nos está dando como una diversidad también entre nosotras. Ellas están pues más, tienen un contacto con la gente más diario, la gente va a rezar con ellas, nosotros tenemos más esta experiencia de retiro para venir a casa. Sí. Muy bien, ¿sobre qué la han invitado para una ponencia, para ilustrar aquí unos cuantos seglares, algunos clérigos, a los que se han apuntado a este curso de formación complementaria? ¿De qué les va a hablar, poco más o menos? Mira, el tema es primer anuncio y vida consagrada, y quiero explicar desde el icono de la unción en Betania y desde la última frase que Jesús dice: allá donde se predique el Evangelio se hablará de lo que está hecho conmigo, del gesto que esta mujer ha tenido conmigo. Quiero explicar cómo la evangelización hace que surja la vida consagrada, porque allí donde se hable de Jesús habrá hombres y mujeres que quieran entregarle la vida por completo. Y por otro lado, el testimonio de esta entrega total es lo que dinamiza también, es un atractivo para que otros se acerquen y conozcan a Cristo. Por lo tanto, es como un círculo que se retroalimenta, ¿no? Donde prediquemos y tenemos un primer anuncio fuerte, surgirán vocaciones. Y donde haya auténtica una vida consagrada, porque tiene algo de universal la experiencia de consagración, aunque parezca que es algo como un poco de un grupo reducido dentro de la Iglesia, pero yo lo que quiero hablar es que en nuestra vocación hay algo universal, pues los hombres sentirán la llamada a acercarse a Cristo. Usted es hija de esta iglesia, de la iglesia de Toledo, de la archidiócesis de Toledo, muy vinculada siempre, o por lo menos mirándola con el rabillo del ojo, o reciben allí la visita puntualmente de mucha gente que trata de permanecer fieles aquí y de colaborar desde su vida seglar en la archidiócesis. ¿Qué le parece que hayamos dedicado este año a la vida consagrada? ¿O cómo observa desde Sotillo? ¿Cómo trata esta iglesia local de ser fiel a Jesucristo? ¿Cómo ve todos estos esfuerzos que estamos haciendo? Pues me parece una cosa preciosa. Le doy las gracias a la Iglesia de Toledo por hacer esto. Me parece también que la vida consagrada necesita ser cuidada, ¿no? Y por eso pues dedicar este tiempo a valorarla, a reflexionar qué es lo que significa, pues es algo muy valioso. Y por otro lado, pues también es verdad que sí que ha sido una oportunidad para acercarse, tener un encuentro nosotras con la diócesis más vivo, y eso, pues para nosotras que somos de origen toledano, es un motivo de mucha gratitud. Es como si el Señor estuviera recosiendo, ¿no? Nuestra historia. Por ir acabando, todo el que quiera saber más, ¿cómo puede contactar? O cómo puede... Ha sacado un montón de cosas, salían como cerezas, traían unas a otras. La fraternidad, la acogida de familias. ¿Cómo se puede contactar con todo esto? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo se llega allí? ¿Qué disponibilidad tienen? ¿Cómo puede la gente saber? Cualquiera de los que nos está viendo. Tenemos una página web, si ponen Monasterio de la Conversión, así sale, ¿no? También ahí incluso están las otras realidades, los otros monasterios vinculados, ¿no? Que también así. También creo que hay un perfil en Facebook, digo que creo porque yo nunca lo he visto, porque hay una hermana responsable y ella es la que lo lleva, ¿no? Y luego nosotros trabajamos a través del correo electrónico, escriben a hospederia@monasteriodelaconversión.com y la hermana hospedera les responderá muy amablemente. Allí viene un contacto, además de venir en desplegables todas estas cosas y muchas más, sobre el carisma, además de venir muchas cosas, pues ahí viene un contacto y llaman y les preguntan sobre la disponibilidad que tienen para lo que ellos crean que... La liturgia está siempre abierta y lo único, lo que es cuestión de quedarse en la hospedería, quizás es lo que requiere hablar, organizarse, ¿no? Pero si venir a casa, pasar un día en el monasterio, todo el mundo puede venir porque pues, es una casa para la Iglesia. Y todo lo demás requiere de agenda, todo lo demás. Sí. Le comentaba al principio, madre, ¿cómo llegó aquí a la Orden de San Agustín? Y le pregunto, ¿cómo lo está viviendo ahora? Usted que le toca dar clase en Madrid, profesora invitada de varias universidades, una mujer como usted que se defiende en 3 idiomas, ¿cómo vive ahora mismo su consagración? ¿Cómo lo lleva en este momento? Bueno, lo más importante para mí es mi vida en la comunidad.
y más en el servicio que tengo, que es ser la madre de las hermanas ahora allí, de las 32 hermanas. Somos una comunidad muy joven, prácticamente en formación, por lo tanto, donde están mis alegrías y mis quebraderos de cabeza está en la vida en el monasterio. Por otro lado, todo lo que podamos también nosotras, las mujeres consagradas, ofrecer, no tanto como derecho, ¿no?, sino como una experiencia de tanto don que recibimos a través de nuestra palabra, de nuestro testimonio, ¿no?, de estos servicios que podemos dar a la Iglesia y al mundo, pues me parece estupendo, porque pues es que para los que aman a Dios no hay campo y lugar suficiente para correr, o sea, todos nos necesitamos. Sí. Pues muchísimas más gracias, Madre Carolina, por todos estos esfuerzos que hacen por servir a la Iglesia y por servir el Evangelio. Y muchísimas gracias por habernos acercado a esta realidad de la que oímos hablar puntualmente, pero que nunca hemos tenido un conocimiento muy cabal. Muchísimas gracias por todo, Madre. Gracias por contar con nosotras. Hemos celebrado también estos días atrás el 32º aniversario de la muerte del venerable José Ribera, sacerdote diocesano. La diócesis lo ha recordado como suele, con una misa presidida por el arzobispo en el templo parroquial Santo Tomé, donde reposan sus restos. Se trata de la Eucaristía anual en la que la Iglesia de Toledo pone en manos de Dios el reconocimiento eclesial que espera de un hombre entregado a los demás en su ministerio sacerdotal. Una vida aparentemente sin brillo, entregada para parecerse a Cristo mismo. En el 32º aniversario de la muerte de don José Ribera, la parroquia de Santo Tomé acogió la Santa Misa que estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo. Era una llamada continua a vivir y a predicar lo que él vivía. Tenía ese atractivo que dice Jesús en el Evangelio, que es la coherencia, y que eso es hablar con autoridad. Cuando Jesús habla en el Evangelio de hablar con autoridad, no significa que mande mucho, sino significa que lo que decía, lo que mandaba, lo vivía él. Era coherente con su vida, ¿no? Y ese es el gran atractivo que tenía, yo creo que don José, por eso hablaba de una santidad, principalmente la predicaba hasta hartarse y cansarse, y no paraba y no dormía, a los sacerdotes sobre todo. A las 7 de la tarde comenzó la Santa Misa en esta parroquia toledana, donde se encuentra su sepultura. El retiro para Cuaresma de los arciprestazgos de Toledo Ciudad y su área metropolitana tuvo el privilegio de ser impartido por el señor arzobispo, que aprovechó la ocasión para anticipar la presentación de una nueva carta pastoral, la tercera en lo que llevamos de año, que se hará llegar, muy al estilo de San Juan Pablo II, a todos los sacerdotes para el próximo Jueves Santo. El escrito lleva el título de «Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo». Y les va a sorprender, propone 3 claves: dejarse hacer, dejarse perdonar y dejarse acompañar. Los sacerdotes de los arciprestazgos de Toledo y Toledo Ronda se han reunido esta mañana para participar del retiro de Cuaresma que presidía el señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez. La capilla de la Casa Sacerdotal acogía este encuentro que ha comenzado con el rezo de la hora intermedia. A continuación, el prelado toledano presentaba su última carta pastoral, que gira en torno a una de las escenas del Jueves Santo. El lavatorio de los pies como un dejarse hacer, texto precioso, como sabéis, de Ireneo de Lyon, es propio de Dios hacer y del hombre dejarse hacer, ¿no? Es un poco nuestra vida sacerdotal, ¿no? No podemos caer en una especie de que pensemos que todo esto depende de nosotros. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, es el título de esta carta en la que el señor arzobispo de Toledo reconoce que quedan reflejadas las claves de la vida sacerdotal: dejarse hacer, dejarse perdonar y dejarse acompañar. El lavatorio de los pies, dejarse acompañar, que es donde yo dedico más tiempo, a la necesidad que tiene el sacerdote de la dirección espiritual. Que en el fondo nos jugamos la santidad y nos jugamos, por supuesto, el no instalarnos en una mediocridad. La carta pastoral que ha dirigido el prelado toledano a los sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo ante el Jueves Santo es fruto de su experiencia personal con más de 30 presbíteros jóvenes que peregrinaron a Tierra Santa el pasado mes de febrero.
La Iglesia española renunciaba esta misma semana a las exenciones de los impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras y los que afectan a las contribuciones especiales, y se solemnizaba con la firma pública de un acuerdo. Una decisión fruto de un acuerdo entre el Gobierno de España y la Iglesia Católica que se debe a la voluntad compartida por ambas partes de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación. La Iglesia pagará el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y otro, el de contribuciones especiales, para equipararse con el resto de entidades sin ánimo de lucro. El Gobierno de España, a través del Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal, han alcanzado este acuerdo, con el asenso de la Santa Sede. Hasta el momento, la Iglesia Católica tenía una exención en el pago de estos dos impuestos, porque no existía cuando firmaron los acuerdos con la Iglesia Católica, pero sí cuando se firmaron los acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España, en el año 1992. En la nota pública se explica que el acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación. Una vez hecho efectivo este acuerdo en el día de hoy, el Gobierno procederá a la derogación de la orden ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se regula la inclusión del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos. El impuesto de construcciones, instalaciones y obras, conocido como ICIO, se regula actualmente por un decreto del 5 de marzo de 2004 y fue creado en el año 1988. Grava la realización dentro del territorio municipal de cualquier instalación, construcción y obra, y su cálculo depende de los ayuntamientos que lo definen a partir de las ordenanzas fiscales. En el caso del Ayuntamiento de Toledo está fijado en un 3,984% del total del proyecto presentado. Se aplica igualmente a obras menores y mayores, y existen bonificaciones a las que acogerse. La reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha sido el contexto elegido para que el Episcopado entregara al Defensor del Pueblo un informe de más de 2.000 páginas distribuidas en 6 tomos, en los que se incluye toda la información disponible, tanto de diócesis como de congregaciones religiosas, sobre los abusos sexuales, en lo referente a casos del pasado, del presente y materia de prevención. Sobre este y otros temas concernientes a la defensa de la vida humana, informó su secretario portavoz. En la tarde de este miércoles, el presidente de la Conferencia Episcopal Española se reunió con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para hacerle entrega de un informe en el que se incluye toda la información disponible tanto de las diócesis como de las congregaciones sobre abusos sexuales. En este sentido, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha señalado que en 2022 las diócesis recibieron un total de 186 nuevos casos cometidos entre 1945 y 2022. Asimismo, ha indicado que no hay ningún obispo acusado de encubrimiento. En este momento no tenemos a ningún obispo que esté por investigación ni civil ni canónica por encubrimiento en el seno de la Conferencia Episcopal Española. Preguntado sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con la defensa de la vida, que van desde el aborto a los vientres de alquiler, pasando por la trata de personas o la situación de los migrantes que llegan a nuestro país cruzando el Mediterráneo, Monseñor García Magán ha sido muy explícito. La Iglesia está en la defensa de la vida en todas sus circunstancias, sin adscripción política alguna. Esa exposición mía, que afirmo, confirmo y reafirmo, no tenía tampoco ninguna valencia política, sino que era una presentación general de la defensa de la vida, de toda vida humana, en todos los aspectos y circunstancias de la vida humana. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, reunida esta semana en Madrid, ha tratado diferentes temas que tienen que ver con la actividad de la Iglesia, entre los que destaca la creación de una oficina de innovación tecnológica para las entidades sociales. Este y otros asuntos tratados serán llevados a la Asamblea Plenaria que se celebrará del 17 al 21 de abril. La parroquia de la Santa Justa y Rufina acogía estos días atrás una jornada para acercar las procesiones a una treintena de personas ciegas y con discapacidad visual,
gracias a la Organización Nacional de Ciegos y a la Junta de Cofradías de la ciudad de Toledo. La actividad no era novedosa, ya se realizó una similar para el Corpus, pero nunca se había hecho para hacer vivir el sentir de las cofradías, los preparativos previos a las procesiones y para adentrarse en la participación de un misterio sin barreras. Cerrar los ojos, sentir lo que llevan encima y dejarse guiar por el capataz. Es consejo para portadores y hoy lo han recibido un grupo de usuarios de la ONCE que se han sentido costaleros por un día. Que una experiencia inolvidable. Yo soy de Toledo, he nacido en la calle de al lado y jamás podría pensar esta experiencia tan bonita y tan emocionante que hemos tenido, de verdad. Yo es que me he emocionado muchísimo, realmente el pasar allá abajo y ver eso, es que me faltaba, no sé, de verdad. Ha sido una cosa inolvidable y va a ser inolvidable. El tacto, el oído y el olfato son los ojos de quienes no ven y gracias a esta iniciativa de la Junta de Cofradías, hoy un grupo de personas ciegas y con discapacidad visual han podido sentir de cerca la Semana Santa toledana. Porque ya que no tenemos ojos, por lo menos que tengamos manos. Y ojos sí tenemos. Ojos tenemos, como si no los tuviéramos, pero bueno, y nos gusta vivir también la Semana Santa como cristianos que somos. Y entonces esto es una experiencia para mí inolvidable, desde luego. Claro, yo no conocía lo que era un paso por dentro, ni sabía cómo era, los instrumentos, por ejemplo, la corneta, el tambor. Me imaginaba cómo era, pero yo nunca la había tocado. Tocar con la yema de sus dedos la corneta, el tambor, la armadura, los mantos, los candelabros, el estandarte de las angustias o la imagen, siempre impresionante, del descendimiento. Y así poder imaginarlo al paso de las procesiones. Es decir, y es importante que ellos, vivan, porque ellos también viven la Semana Santa. Es decir, podrán no ver con los ojos de la cara, pero ellos también sienten, ellos también saben con el tacto, pues cómo son las imágenes, cómo son los estandartes, cómo son el incensario. La idea surgió antes de la pandemia y hoy se ha hecho realidad con la esperanza de que la accesibilidad no se quede solo aquí. Creo que esto es un paso adelante en firme para que podamos aunar recursos, que se guarden estos momentos para el colectivo con discapacidad visual grave, porque ciertamente esto es un patrimonio histórico en España a la que nunca hemos tenido oportunidad de acceder de esta manera. Realmente pues eso es lo que queremos, que sea una experiencia y que esto se vaya extendiendo y no solamente podamos disfrutar las personas de Toledo de esta Semana Santa accesible, sino pues cualquier persona discapacitada visual que pueda venir. Una experiencia inolvidable que cambiará la forma de vivir su Semana Santa. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta última semana de Cuaresma. Solo nos queda emplazarles para que tengan una buena Semana Santa. Ya saben que pueden participar de los cultos en la Catedral Primada y de muchos otros contenidos en torno a estos días santos en nuestra sintonía, la del canal diocesano y la de Radio Santa María de Toledo. Nosotros nos vemos ya en la octava de Pascua, aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Buena y feliz Semana Santa, que sean felices.